Elara sintió el peso del silencio antes de que sus ojos se acostumbraran a la penumbra del amanecer. El aire en la hacienda, la perseverancia, estaba quieto, cargado con el olor a tierra seca, a bugambillas dormidas y a la inevitable quietud de la enfermedad. A sus 62 años, Elara era una mujer forjada por el sol de Jalisco. Sus manos fuertes, acostumbradas al trabajo del agave, pero su mirada, esa mañana, estaba perdida en la habitación de su padre. Don Arturo Covarrubias, a los 85 años, era una sombra del roble que había sido, el hombre que había levantado un imperio de la nada, que había enfrentado sequías, devaluaciones y traiciones. Ahora apenas levantaba los párpados. El doctor Mendoza había sido claro la noche anterior. Su voz, suave pero firme, la misma voz que usan los médicos cuando la ciencia ya no tiene más respuestas. Solo consuelo. Sonoras, Elara. Quizá un día, si Dios es grande. Prepárense. ¿Cómo prepararse para el fin de un pilar? ¿Cómo se prepara uno para que la montaña que siempre te dio sombra simplemente deje de estar? Elara caminó descalza por el fresco piso de terracota, un lujo simple que su padre siempre prefirió sobre los mármoles fríos que su madre, en paz descanse, había querido instalar. Se detuvo frente al gran ventanal que daba al patio central. La fuente, un regalo de su abuelo, goteaba perezosamente. Fue allí, en ese mismo patio, bajo la sombra del gran mezquite, donde Arturo le había dado la advertencia que definió los límites de su mundo. Ella tenía 18 años, acababa de sacar su licencia y se sentía dueña del mundo, lista para ir a una fiesta en el pueblo vecino, al otro lado de la sierra. «Puedes ir donde quieras, mija», le dijo su padre. Su voz nunca necesitó levantarse para imponer respeto. «Puedes tomar la carretera federal, aunque tardes el doble, pero la ruta 23, esa no la tocas de noche. Nunca». Elara había protestado, por supuesto. Era joven. «Pero papá, es un atajo. Todos lo toman». Arturo dejó el periódico que leía. Sus ojos grises, penetrantes como el acero, se clavaron en ella. «Todos no son mis hijos. La 23 es un animal diferente cuando el sol se esconde. No es por los baches ni por las curvas. Es por la gente que camina en la oscuridad. Me lo vas a prometer, Elara. Por tu madre, por tu vida. Esa ruta, de noche, no existe para ti». Ella lo prometió. Y lo cumplió. Durante 44 años, la Ruta 23 fue para ella un camino diurno, un tramo de asfalto polvoriento que cortaba el desierto, útil pero intrascendente bajo el sol. Pero de noche, en su mente, era la boca del lobo, un lugar prohibido, un tabú familiar tan fuerte como el respeto a sus mayores. Ahora, el hombre que impuso la regla yacía inmóvil. Elara regresó a la cabecera. La respiración de Arturo era un susurro seco, un esfuerzo. Ella le acomodó la almohada sintiendo la fragilidad de sus huesos. «Padre», susurró, aunque sabía que él no la escuchaba. «¿Qué es lo que tanto temías? ¿Qué hay en esa oscuridad que valía más que la prisa de una hija?» La pregunta flotó en el aire, sin respuesta. Durante toda su vida, Elara había sido la ejecutora de la voluntad de su padre. Tras la muerte de su madre, ella se quedó. Su hermano, Ricardo, eligió las finanzas, los edificios de cristal en la Ciudad de México, las inversiones en fondos que Elara no entendía. Él venía de visita en Navidad, conduciendo un BMW último modelo, hablando de restaurantes en Polanco y vacaciones en Europa. Pero Elara se quedó con la tierra, con el olor a agave cocido, con la lealtad de los trabajadores que habían visto nacer a su padre, y ahora la veían a ella envejecer. Ella era la verdadera heredera, no del dinero, sino del legado. Y ese legado estaba atado a los secretos de la tierra, a los tabúes, y a la misteriosa Ruta 23. Elara se sentó en el viejo sillón de cuero, el favorito de su padre, sintiendo cómo el cansancio de la vigilia la envolvía. Afuera, el primer canto tímido de un gallo anunció que la madrugada estaba llegando, pero la noche más larga de Elara apenas comenzaba. Sabía, con una certeza que le helaba la sangre, que la promesa hecha a los 18 años estaba a punto de romperse. La vida, pensó, tiene una forma irónica de cobrar las deudas. A veces, para honrar a quien amas, debes desobedecerlo.
Y mientras la luz grisácea comenzaba a dibujar los contornos de los muebles, una idea, un plan, comenzó a formarse en su mente. Un plan nacido de la desesperación y la lealtad. Si su padre se iba, se llevaría sus secretos con él. Pero había un secreto que Elara sentía que él no quería llevarse, uno que la involucraba a ella y a esa maldita carretera. El silencio de la habitación se rompió. Un murmullo. Elara se sobresaltó corriendo hacia la cama. Los ojos de don Arturo estaban abiertos. No la miraban a ella, sino al techo, a un punto fijo en el pasado. Sus labios, secos y agrietados, se movieron. Elara. Su voz era un hilo, un eco. Sí, papá. Aquí estoy. Aquí estoy. Ella tomó su mano. Era papel de lija, fría. La caja. Mija. Tienes que... El esfuerzo lo dejó sin aliento. Tosió, un sonido seco y doloroso. No te esfuerces, papá. Descansa. No, insistió él. Y por un segundo el viejo Arturo regresó. La autoridad brilló en sus ojos nublados. La caja, kilómetro 88. El descanso del coyote. La llave, en mi escritorio. Elara se quedó helada. El descanso del coyote era una ruina en la 23. Una vieja gasolinera y restaurante abandonados desde que ella era niña. Un lugar que se decía estaba embrujado. O peor, lleno de malvivientes. Era el corazón mismo de la prohibición. ¿Qué caja, papá? ¿Qué hay ahí? Mandaré a Mateo o a uno de los muchachos. No, dijo él, apretando su mano con una fuerza sorprendente. Tú, sola. Es el honor, Elara, mi honor. El tuyo. Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad. Pero, la regla, Arturo. La regla sigue en pie. Júramelo. No vayas. No vayas de noche. Los ojos de Elara se llenaron de lágrimas. La ironía era brutal. Le estaba dando una tarea imposible. El sol aún no salía, pero la noche técnica, la oscuridad absoluta estaba terminando. Papá, son casi las 5 de la mañana. Ya es madrugada. La madrugada es peligrosa, susurró él. Pero el sol limpia. Espera al sol, Elara, por favor. Esperaré, mintió ella. Porque al ver el sudor frío en la frente de su padre, al escuchar el estertor en su pecho, Elara supo que don Arturo Covarrubias no vería el amanecer, y ella no podía dejarlo ir con ese peso sobre su conciencia. Él cerró los ojos agotado por el esfuerzo. Elara lo besó en la frente. Descansa, papá, yo me encargo. Tu honor está a salvo. Salió de la habitación, su corazón latiendo con una urgencia que no sentía en años. El plan ya no era una idea, era una necesidad. Corrió al despacho de su padre. El olor a cuero viejo, tabaco y papeles la golpeó. En el cajón central, bajo una Biblia desgastada, encontró la llave. No era una llave moderna. Era una llave de hierro, pesada, antigua, de una cerradura de las de antes. Tomó las llaves de la Furia, la vieja camioneta Ford de su padre, la que él usaba para recorrer los campos. No su SUV de lujo. La Furia era discreta, poderosa y conocía el terreno. Se puso las botas de trabajo, una chamarra gruesa y, tras dudar un segundo, fue a la caja fuerte de su padre. Sacó el viejo revólver calibre .38 que él guardaba allí. No lo había tocado en 20 años, pero revisó la carga. Estaba lleno. Se lo metió en el cinturón, bajo la chamarra. El miedo es solo falta de preparación, mija. Le oía decir a su padre. Un hombre preparado, una mujer preparada. No teme, actúa. Ella estaba actuando. Salió de la hacienda sin hacer ruido. La madrugada estaba fría, de ese frío del desierto que cala los huesos. La luz era apenas un moretón gris en el horizonte oriental. Eran las 4:50 AM. Técnicamente, ya no era la noche, pero tampoco era el día. Era la hora del lobo, la hora incierta. Encendió el motor de la Furia, su rugido una profanación en el silencio. Cuando enfiló por el camino de terracería hacia la carretera, miró por el retrovisor la casa donde nació. Perdóname, papá, susurró, pero voy a cumplir tu última voluntad, aunque tenga que romper tu primera regla. El camino de tierra se unió al asfalto de la carretera estatal, y unos kilómetros más adelante, vio el letrero oxidado, acribillado a balazos. Ruta 23. Desviación. Giró el volante. El corazón le latía en la garganta. Estaba entrando en la boca del lobo.
La furia devoraba el asfalto roto de la Ruta 23. La camioneta, a diferencia de los autos modernos diseñados para la comodidad, parecía hecha para la guerra. Cada bache era un golpe seco, una sacudida que le recordaba a Elara que este no era un territorio amigable. La oscuridad fuera de los faros era absoluta. No había luna. Las estrellas parecían distantes, indiferentes. A los lados el paisaje era una sucesión de sombras fantasmales, cardones que parecían hombres levantando los brazos, mezquites retorcidos como garras. Elara apretó el volante. Sus nudillos estaban blancos. Intentó enfocar su mente, aplicar las lecciones de su padre. El pánico es el enemigo, Elara. La mente clara es tu mejor arma. Piensa un paso adelante. ¿Qué ves? ¿Qué hueles? ¿Qué escuchas? Escuchaba el motor de la furia, el golpeteo de una piedra suelta en el chasis, el viento que silbaba en una ventana mal cerrada. Olía a polvo, a diésel, y a ese olor particular del desierto antes del amanecer, un olor a ozono y a tierra fría. ¿Qué veía? Solo el túnel que sus faros cortaban en la negrura. Recordó la insistencia de su padre. ¿Por qué, papá? ¿Por qué tanto miedo a esta carretera? Él nunca fue un hombre supersticioso. No creía en la Llorona, ni en los fantasmas de la revolución que se decía rondaban estos cañones. Su miedo era terrenal, práctico. Por eso era tan aterrador. Elara había escuchado los rumores, por supuesto. Rumores que los trabajadores contaban en voz baja, que la 23 era ruta de polleros, que los cárteles la usaban para mover mercancía cuando los federales apretaban en la autopista de cuota, que a veces los autos simplemente desaparecían. Pero esos eran riesgos en todo el norte del país. ¿Por qué la obsesión específica de Arturo con la 23 de noche? Su mente viajó a su hermano, Ricardo. Él se había burlado de esa regla. «Ay, papá y sus miedos de rancho», dijo una vez, sirviéndose un whisky caro en la terraza de la hacienda. El mundo cambió, Elara. Ahora hay tarjetas Black, transferencias instantáneas. El peligro real es un mal movimiento en la bolsa, no un camino viejo. Elara se preguntó si Ricardo entendería lo que estaba haciendo. Probablemente no. Para Ricardo, el honor era un concepto abstracto, algo que se discutía en juntas de consejo. Para Elara, y para su padre, el honor era tangible. Pesaba. Y ahora mismo pesaba como la caja de metal que iba a buscar. El kilómetro 50 pasó, marcado por un letrero apenas legible. Llevaba casi una hora de camino. La tensión comenzaba a asentarse en sus hombros. Cada sombra parecía moverse. Cada curva ciega era una amenaza. Pensó en la llave en su bolsillo. Pesada. Antigua. ¿Qué habría? ¿Y qué contenía que un hombre al borde de la muerte considerara tan vital como para arriesgar a su única hija? Su padre era un hombre de secretos, pero eran secretos de negocios, acuerdos de palabra, deudas de honor, favores devueltos. No era un hombre de cajas misteriosas en ruinas abandonadas. Esto se sentía diferente. Se sentía oscuro. De repente, una luz la cegó por el retrovisor. Dos luces potentes, altas. Un vehículo grande, acercándose rápido. Demasiado rápido. Elara sintió un escalofrío. Instintivamente redujo la velocidad, pegándose a la derecha tanto como el escaso acotamiento le permitía. «Déjalos pasar, Elara. No busques pleito», se dijo a sí misma, repitiendo otro de los mantras de su padre. Pero el vehículo no la rebasó. Se pegó a su defensa trasera, las luces altas inundando su cabina, borrando su visión del camino por delante. Era una camioneta grande, negra, tipo Suburban o similar, con vidrios polarizados que parecían absorber la poca luz ambiental. Elara aceleró un poco. La camioneta aceleró con ella. Redujo la velocidad. La camioneta frenó. Estaban jugando con ella. El pánico frío y agudo comenzó a subir por su garganta. Mente clara, Elara. Mente clara. No podía permitir que la sacaran del camino. La 23 era famosa por sus barrancos. Un pequeño empujón y la furia se convertiría en su tumba. El vehículo se movió a la izquierda como si fuera a rebasar. Elara respiró aliviada, pero en lugar de pasar, se emparejó con ella. La ventana del pasajero bajó lentamente. Elara no volteó. Mantuvo los ojos fijos en el camino. «Oríllese, señora»,
Deténgase. La voz era áspera, distorsionada por el viento y el motor. No sonaba como un policía. El ara apretó el volante. El honor, papá. Siguió conduciendo. El golpe fue brutal. La camioneta negra embistió su costado izquierdo. El sonido del metal contra metal fue un rugido en la noche. La furia se tambaleó. Las llantas traseras derraparon en la grava. El ara contravolanteó, luchando por el control, su corazón martillando contra sus costillas. Que se orille, le digo. Otro golpe, más fuerte. Esta vez, sintió que la llanta trasera izquierda perdía tracción. Estaba perdiendo el control. Vio una pequeña desviación de tierra más adelante, apenas un claro. Con una maniobra desesperada, giró bruscamente a la derecha, saliendo del asfalto, frenando con fuerza sobre la tierra suelta. La furia se detuvo en una nube de polvo. La camioneta negra frenó detrás de ella, bloqueando su salida, sus luces altas todavía encendidas, convirtiendo la escena en un escenario infernal. El ara apagó el motor. El silencio fue peor que el ruido. Sacó el revólver del cinturón. Sus manos temblaban, pero su agarre era firme. Un hombre preparado, una mujer preparada. Se bajaron 3 hombres, siluetas oscuras contra la luz cegadora. No podía ver sus rostros, pero podía ver que eran grandes. Tranquila, señora. No más venimos a platicar, dijo la misma voz áspera. Se acercaron lentamente. El ara bajó su ventana unos centímetros. El aire frío entró, trayendo el olor a miedo. No tengo nada de qué platicar. Déjenme seguir mi camino. Ay, señora. ¿A poco cree que andamos jugando a estas horas? El que parecía ser el líder se acercó a su ventana. Era un hombre corpulento con una gorra de béisbol. Bájese de la camioneta. Despacito. No me voy a bajar, dijo el ara, su voz sorprendentemente firme. Levantó el revólver, no apuntando, pero asegurándose de que la luz de los faros lo reflejara. El hombre se detuvo. Vio el arma. Soltó una risa seca. Mire nomás. Doña Elara, la patrona, con los pantalones bien puestos. ¿Qué anda haciendo tan solita en la 23? ¿No le dijo su papi que es peligroso? El ara se congeló. Sabían quién era. Esto no era un asalto al azar. Eso no es de su incumbencia, váyanse o llamaré a la guardia. El hombre volvió a reír, un sonido feo. Llámeles. A ver quién llega primero. Nosotros o ellos en 1 hora. Mire, señora, vamos a hacerlo fácil. Nos va a dar la camioneta. Y nos va a dar lo que sea que traiga. No traigo nada, solo voy a... Sabemos a dónde va, la interrumpió él, su voz perdiendo la falsa amabilidad. Va al descanso del coyote. Y sabemos qué va a buscar. Denos la llave. El mundo de Lara se detuvo. ¿Cómo? ¿Cómo podían saberlo? Su padre apenas se lo había dicho a ella hacía 1 hora. El miedo se transformó en una confusión helada. ¿Había alguien en la hacienda? ¿Una traición? No sé de qué llave hablan. El hombre suspiró. Mire, doña Elara, respetamos a su familia, pero tenemos órdenes. Órdenes de alguien que ha esperado mucho tiempo por esto. No nos obligue a lastimarla. Denos la llave, nos llevamos la caja y usted se regresa a su casa a cuidar a su papito. La mención de su padre moribundo fue como un golpe. La rabia reemplazó al miedo. No les voy a dar nada. El hombre hizo una seña a sus compañeros. Rómpanle las llantas. Uno de ellos sacó un cuchillo y avanzó hacia la parte trasera de la furia. ¡No!, gritó el ara. Apuntó el arma al aire y disparó. El estruendo fue ensordecedor. El fogonazo iluminó la cara de sorpresa del hombre. Los 3 se agacharon instintivamente. «La próxima va a la panza», gritó el ara, sorprendiéndose a sí misma. «Lárguense, ahora». Hubo un silencio tenso. Los hombres se miraron. El líder, el de la gorra, la miró con una nueva expresión. No era miedo, era cálculo. «Está bien, patrona, está bien. Usted gana, por ahora». Lentamente, retrocedieron hacia su camioneta. «Pero dígale a don Arturo, que don Joaquín manda saludos, que la deuda sigue pendiente». Subieron a la camioneta. Con un rugido del motor, dieron reversa bruscamente y desaparecieron en la oscuridad, de regreso por donde vinieron. El ara se quedó temblando, el revólver aún en su mano. El eco del disparo rebotaba en los cerros. Don Joaquín, Joaquín Cimental, el antiguo socio de su padre.
el hombre del que no se hablaba en la familia, el hombre que, según las historias, había intentado arruinar a su padre hacía 40 años, y había desaparecido. Elara sintió un frío más profundo que el de la madrugada. Esto no era sobre cárteles, no era sobre polleros. Esto era personal. Esto era una vieja venganza. Y ella estaba justo en medio. Miró el camino por delante. El kilómetro 88 estaba cerca. Ahora, más que nunca, necesitaba saber qué había en esa caja. Elara permaneció inmóvil durante varios minutos, el silencio del desierto zumbando en sus oídos, solo interrumpido por el tic-tic-tic del motor de la Furia mientras se enfriaba. El olor a pólvora llenaba la cabina. Sus manos ya no temblaban. Estaban rígidas, aferradas al volante. Don Joaquín manda saludos. La frase era un fantasma que había cobrado vida. Joaquín Cimental. Elara apenas lo recordaba. Era una sombra de su niñez, un hombre alto, siempre riendo ruidosamente, que solía venir a la hacienda a cenar. Luego simplemente dejó de venir. Cuando preguntó por él, su padre se había oscurecido. Ese hombre ya no es bienvenido aquí, Elara. Olvídate de él. Y lo hizo. O lo intentó. Pero su nombre permaneció, como una mancha en la historia familiar. El hombre que, según los susurros de los empleados más viejos, había sido como un hermano para Arturo, hasta que la ambición los separó. Se decía que Joaquín había perdido todo, y ahora, sus matones la estaban esperando en la Ruta 23. Esto significaba que la advertencia de su padre, la prohibición, no era por un peligro abstracto, era por él. Su padre la estaba protegiendo de Joaquín Cimental. La urgencia por llegar al kilómetro 88 se intensificó. Ya no era solo el último deseo de su padre, era una investigación. Necesitaba entender qué deuda era esa, qué honor estaba en juego, y por qué Joaquín, después de 40 años, resurgía de las sombras justo ahora. Arrancó la Furia. El motor sonó tranquilizadoramente normal. Revisó los espejos. Nada. Solo la oscuridad que empezaba a teñirse de un azul profundo. El amanecer estaba cerca, pero aún no llegaba. Condujo los siguientes 30 kilómetros con una tensión que era casi física. Cada curva, cada sombra, la hacía saltar, pero no hubo más luces, no hubo más camionetas negras. O el disparo los había asustado, o ya habían hecho su parte, entregar el mensaje. El letrero del kilómetro 88 estaba caído, comido por el óxido. Apenas lo vio. A la derecha, se abría un camino de tierra que alguna vez fue el estacionamiento de El Descanso del Coyote. Elara giró, las luces de la Furia barriendo la fachada de la ruina. El lugar era desolador. La gasolinera era solo el esqueleto de metal de las bombas. El restaurante tenía las ventanas rotas, las puertas arrancadas de sus bisagras. El gran letrero de neón, que alguna vez prometió, la mejor machaca del desierto, colgaba de un solo perno, balanceándose con el viento como un ahorcado. Elara apagó el motor y las luces. El silencio aquí era diferente. Era pesado, lleno de historias muertas. Agarró el revólver y una linterna potente que siempre llevaba en la guantera. Mente clara, Elara. Piensa un paso adelante. Si los hombres de Joaquín sabían de este lugar, podrían estar esperándola adentro. Esperó 5 minutos, observando. No hubo movimiento, ni luces, solo el crujido del metal del letrero. Salió de la camioneta. El aire era gélido. La luz de su linterna cortaba la oscuridad, haciendo que las sombras saltaran. Se acercó a la puerta principal del restaurante. Estaba bloqueada por un viejo refrigerador volteado. Su padre había dicho, la caja. No dijo dónde. Kilómetro 88. El Descanso del Coyote. Tenía que haber algo más. Rodeó el edificio. La parte trasera estaba llena de llantas viejas, tambos oxidados y la maleza del desierto que reclamaba su territorio. Y entonces lo vio. Un pequeño cobertizo de lámina, apartado del edificio principal, casi oculto por un enorme nopal. Parecía un viejo almacén o un cuarto de generadores. La puerta tenía un candado grande y oxidado. Elara se acercó. Sacó la llave de hierro de su bolsillo. El metal estaba helado. La llave entró en la cerradura con un chirrido seco. Tuvo que usar ambas manos para girarla. El óxido se resistió, pero el mecanismo interno, viejo pero de buena calidad,
Finalmente cedió con un clac satisfactorio. Abrió la puerta. El olor a humedad, a aceite rancio y a tiempo estancado la golpeó. Apuntó la linterna al interior. Era un pequeño cuarto de herramientas. Estantes vacíos, una mesa de trabajo podrida. Y en el suelo, en una esquina, cubierta por una lona enmohecida, había una caja. No era un cofre del tesoro. Era una caja fuerte de metal, pequeña, de las que se usaban en las oficinas en los años 60, verde olivo, con las esquinas abolladas. Tenía una cerradura de combinación y una manija. El ara la examinó. Era pesada. ¿Cómo se suponía que la abriera? Su padre solo le dio la llave del cobertizo. Buscó en la caja, en los estantes. Nada. Frustrada, golpeó la caja con el mango de la linterna. El sonido fue sordo. ¿Qué demonios, papá? ¿Me mandas aquí en mitad de la noche a enfrentarme con fantasmas por una caja que no puedo abrir? Se arrodilló, examinando la cerradura de combinación. Era de 3 números. Intentó la fecha de nacimiento de su madre. Nada. La de ella. Nada. La fundación de la hacienda. Nada. Entonces, recordó algo. Su padre, cuando le enseñaba a manejar los números del negocio, siempre usaba un número como ejemplo. El número más importante, el ara. El que lo empezó todo. El 23. Por la ruta 23. No, eso era demasiado obvio. Pero había otro número. El año en que él y Joaquín Cimental se asociaron. 1968. Intentó 1968. La combinación era de 3 dígitos. Intentó 680. Nada. 196. Nada. Se detuvo. Piensa el ara. El número más importante. El que lo empezó todo. ¿Y si no era un número de fecha? ¿Un kilómetro? Si era, no el 88. Ese era el lugar. ¿Y si era el número de la ruta? 230. Giró la combinación. Derecha al 2. Izquierda pasando el 2 hasta el 3. Derecha al 0. Giró la manija. Se abrió. El ara sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. La abrió. El interior estaba forrado de terciopelo desvaído. Y dentro, no había dinero. No había joyas. Había papeles. Un fajo de cartas, atadas con un listón azul. Un libro de contabilidad pequeño, de pasta dura negra. Y una sola fotografía. El ara tomó la foto. Eran 2 hombres jóvenes abrazados por los hombros, sonriendo frente a El descanso del coyote. Pero no era la ruina que ella veía. Era nuevo, recién pintado, las bombas de gasolina brillando. Su padre, Arturo, con unos 20 años, delgado, con el cabello oscuro peinado hacia atrás. Y a su lado, un joven igualmente sonriente, apuesto, con una mirada desafiante. Joaquín Cimental. Eran dueños de este lugar. Este había sido su primer negocio. El ara abrió el pequeño libro de contabilidad. Las primeras páginas estaban llenas de números nítidos. Compra de gasolina, venta de refrescos, reparación motor Ford. La letra era de su padre. Luego, a mitad del libro, la letra cambiaba, se volvía más descuidada, y las entradas eran diferentes. Retiro, préstamo JS, adelanto JS. Las sumas eran grandes, demasiado grandes para un negocio tan pequeño. Al final del libro, había una última entrada, con la letra de su padre, temblorosa de ira o de dolor, pérdida total, deuda pagada, fin de la sociedad, y una fecha, la misma fecha en que Joaquín desapareció de sus vidas. Debajo del libro estaba el fajo de cartas. Desató el listón. Eran cartas de una mujer. Mi querido Joaquín, comenzaba la primera. Eran cartas de amor, pero hablaban de planes. Pronto estaremos lejos de este desierto, mi amor. Con lo que Arturo nos debe podremos empezar de nuevo. Él nunca se dará cuenta. Es demasiado confiado. La firma era de una mujer que el ara no conocía. Pero la última carta era diferente. Era un borrador, sin enviar. La letra era de Joaquín. Arturo, no puedo. Ella me está presionando. Tomé el dinero, sí. Pero no era para huir. Era para salvarla. Está enferma. Muy enferma. Necesita tratamiento. En Houston. Me dijo que te lo pidiera, pero tú siempre la miraste con... No sé. Perdóname. Devolveré cada centavo. Lo juro. El ara se sentó en el suelo polvoriento del cobertizo. La historia que le habían contado estaba mal.
Joaquín no había intentado arruinar a su padre. Lo había arruinado. Se había robado el dinero de la sociedad, el dinero que Arturo había conseguido con un préstamo poniendo la hacienda de sus padres como garantía. Joaquín había huido, dejando a Arturo con la deuda, pero no había huido por ambición. Había huido por una mujer enferma, y esta mujer, Elara recordó vagamente, una prima lejana de su madre, que había venido a pasar un tiempo en la hacienda, y que desapareció al mismo tiempo que Joaquín, su padre. Su padre había cubierto todo, pagó la deuda, perdió el descanso del coyote, y nunca dijo una palabra. Había cargado con la traición en silencio, para proteger, ¿qué? ¿El honor de la mujer? ¿O el suyo propio por haber sido tan ciego? La deuda sigue pendiente, había dicho el matón. Elara entendió. Joaquín no creía que le debía a Arturo. Creía que Arturo le debía a él, quizás por la mujer, quizás por el negocio fallido. La historia estaba torcida, envenenada por 40 años de silencio. De repente, un ruido afuera, el crujido de llantas sobre la grava. No era la furia, era un motor pesado. Las luces de un vehículo barrieron el cobertizo, filtrándose por las grietas de la lámina. Eran ellos. Habían regresado. Elara apagó la linterna. La oscuridad en el cobertizo fue instantánea y total. Su corazón, que se había calmado con la revelación de los papeles, volvió a latir con violencia. Estaba atrapada. El revólver se sentía pesado e inútil en su mano. Eran 3, quizás más. Ella era una, y estaba en un callejón sin salida de lámina. Se arrastró hacia la esquina más oscura, detrás de los tambos vacíos, rezando para que no decidieran entrar. Escuchó las puertas de la camioneta cerrarse. Eran las mismas voces. «Te dije que vendría aquí, jefe. Era obvio». «Cállate, Ramiro. Busca. Tiene que estar aquí». La voz del líder, el de la gorra, sonaba impaciente. Escuchó sus pasos en la grava. Estaban revisando los alrededores. «¿En el restaurante?», preguntó otro. «Revisa. Yo veo la camioneta». Elara oyó cómo manipulaban la puerta de la furia. Gracias a Dios la había cerrado con llave. Un golpe. El sonido de un cristal rompiéndose. El de su ventana. Elara se encogió. Estaban dentro de su camioneta. «No está aquí. La guantera está vacía. Solo papeles viejos del seguro». «Jefe, mire. El cobertizo. El candado está en el suelo». Silencio. Elara contuvo la respiración. El aire olía a moho y a su propio miedo. El haz de una linterna poderosa se coló por el hueco de la puerta. «Ya la encontramos», dijo el líder. La puerta se abrió de golpe, chirriando sobre sus goznes oxidados. La luz la encontró. La cegó. Estaba agachada, con el revólver levantado, sus ojos tratando de ajustarse. El hombre de la gorra se rió. «Mire nomás, doña Elara, jugando a las escondidas. Salga de ahí, despacito, y suelte el fierro. No se acerquen», dijo Elara, su voz temblando por primera vez. «No me iré a ningún lado. Como quiera. Ramiro, agárrala». El segundo hombre, más joven y delgado, dudó. «Pero jefe, es una vieja. No va a disparar. Muévete». El hombre llamado Ramiro avanzó hacia ella. Elara apretó el gatillo. No apuntó a él. Apuntó al tambo de metal a su lado. El disparo fue ensordecedor en el espacio cerrado. La bala golpeó el metal con un ping agudo. El hombre gritó y saltó hacia atrás, cayendo sobre la grava. «Le dije que no se acercara», gritó Elara, el eco del disparo zumbando en sus oídos. El líder ya no se reía. Su rostro estaba oscuro. «Suficiente. Está bien, señora. Usted es más dura de lo que parece, como su padre». «Mi padre es un hombre de honor», dijo Elara, poniéndose de pie lentamente, el arma aún apuntando hacia ellos. «Algo que ustedes no entenderían». «Ah, ¿el honor?», dijo el líder, acercándose pero manteniendo la distancia. «Su padre me habla de honor. ¿Qué honor hay en robarle a un socio? ¿En dejarlo en la ruina? ¿Robarle? ¿Mi padre?». Elara sintió una oleada de rabia justa. «Tengo la verdad aquí, en esta caja». «La caja», dijo el líder, sus ojos fijos en el objeto a sus pies. «Eso es lo que quiere don Joaquín. Dénosla». «Don Joaquín es un ladrón y un mentiroso», espetó Elara. «Él fue quien robó. Él se llevó el dinero. Él traicionó a mi padre».
El hombre de la gorra la miró con genuina confusión. ¿De qué diablos habla? Don Joaquín nos contó la historia, cómo Arturo Covarrubias falsificó los libros, lo acusó de robo y se quedó con todo, incluyendo la mujer. Eso es mentira, gritó Elara. Una mentira que ha alimentado por 40 años. Mírelo usted mismo. Sin bajar el arma, pateó el pequeño libro de contabilidad hacia él. El hombre lo miró con desdén. No voy a leer sus papeles falsos. Léalo, o lárguese, pero no se llevará esta caja. En ese momento, un tercer hombre que había estado en silencio, habló desde la oscuridad. Jefe, mire, señaló hacia el camino. A lo lejos, en la ruta 23, se veían luces. 2 pares de luces, acercándose. Y no eran de una camioneta civil. Parpadeaban con un ritmo azul y rojo. La guardia. Alguien debió escuchar los disparos. Un ranchero, un camionero. La suerte. El líder maldijo en voz baja. Miró a Elara, luego a la caja, luego a las luces que se acercaban. Esto no se ha acabado, señora. Don Joaquín tendrá lo que es suyo. Pues venga él mismo, retó Elara. Dígale que Elara Covarrubias lo espera, y que traiga la verdad, no a sus perros falderos. Los 3 hombres corrieron hacia su camioneta. Arrancaron con un rugido, las llantas escupiendo grava, y se perdieron en la oscuridad, tomando un camino de tierra que Elara no había visto, desapareciendo en el desierto justo cuando las patrullas llegaban a la desviación del Quilom. 88. Elara bajó el arma, su cuerpo entero temblando por la adrenalina. Se sentó en el suelo polvoriento, la caja de metal en su regazo. Las luces azules y rojas bañaron la escena, convirtiendo la ruina en un teatro fantasmagórico. 2 oficiales de la Guardia Nacional bajaron, sus armas largas en ristre. Manos arriba, suelte el arma, gritaron. Elara levantó las manos lentamente, dejando el revólver en el suelo. Soy Elara Covarrubias, de la Perseverancia. Me estaban asaltando. Los oficiales la reconocieron. La familia Covarrubias era conocida. Bajaron las armas, pero no la tensión. ¿Está bien, señora? Escuchamos disparos. Estoy bien. Se han ido. Eran 3 hombres. Huyeron hacia el este. Mientras uno de los oficiales iba a revisar, el otro, un hombre mayor con un rostro curtido por el sol, se acercó a Elara. ¿Qué hacía aquí sola, doña Elara? Este lugar es peligroso. Su padre, él siempre nos advirtió sobre la 23. Cumplía una promesa, sargento, dijo Elara, su voz ronca. Miró la caja en su regazo. Contenía la verdad. Una verdad sucia, triste, de traición y cobardía, y de un silencio que duró 40 años. Su padre no era solo un hombre de honor, era un hombre que había absorbido el deshonor de otro para proteger algo. ¿Pero qué? ¿El nombre de la mujer? ¿La memoria de su amigo? La luz del amanecer finalmente rompió el horizonte, un filo anaranjado y brillante que cortó la oscuridad. Elara miró hacia el este, hacia el sol naciente. La madrugada había terminado, y ella, por fin, entendía el motivo. La Ruta 23 no era peligrosa por los cárteles. Era peligrosa porque era la frontera del pasado de su padre. Un lugar donde un hombre llamado Joaquín Cimental, consumido por una mentira, había estado esperando durante 4 décadas, vigilando la oscuridad, esperando que la deuda, real o imaginaria, fuera cobrada. Su padre no temía por su vida, temía por su alma, temía que ella se encontrara con el odio que él había decidido enterrar. El sargento Gómez, el oficial mayor, ayudó a Elara a ponerse de pie. Su mirada se posó en la caja de metal que ella aferraba con fuerza. ¿Evidencias, señora? Elara negó con la cabeza. Es un asunto familiar, sargento. Muy viejo. Los hombres que me atacaron buscaban esto, pero no es dinero. Son recuerdos. El sargento asintió, su rostro curtido entendiendo que había límites que no debía cruzar. Era un hombre de la región. Sabía que las deudas de familia eran más profundas que cualquier ley escrita. Rompieron la ventana de mi camioneta. ¿Cree que pueda seguirme hasta la hacienda? No me siento segura conduciendo sola. Por supuesto, doña Elara. La escoltaremos, pero tendrá que rendir una declaración formal en el cuartel. Lo haré. Mañana. Hoy, mi padre está muriendo. La urgencia regresó, barriendo el alivio momentáneo. Cada minuto que pasaba en esa ruina polvorienta
Era un minuto robado a su despedida. Los oficiales revisaron la furia. La ventana del pasajero estaba hecha añicos. El cristal cubría el asiento. Pero mecánicamente, la camioneta estaba bien. Váyase con cuidado. Nos mantendremos detrás de usted hasta la Perseverancia, dijo Gómez. El ara colocó la caja de metal en el suelo del copiloto sobre los vidrios rotos. Encendió el motor. El sol ya estaba sobre el horizonte, pintando el desierto de colores brutales: ocre, rojo y dorado. La Ruta 23, bajo la luz del día, perdía todo su terror. Era solo un camino viejo, agrietado, flanqueado por nopales y piedras. Ya no era la boca del lobo, era solo asfalto. El ara condujo de regreso, esta vez sin miedo. La escolta de la Guardia Nacional le daba seguridad, pero la verdadera calma venía de adentro. Venía de la caja. La verdad, por fea que fuera, era un ancla. Ya no estaba a la deriva en las suposiciones y los miedos heredados. Sabía contra qué luchaba. Joaquín Cimental. Un hombre que había construido su vida sobre una mentira. Un hombre que se había convencido a sí mismo de que era la víctima, cuando había sido el perpetrador. ¿Y la mujer? ¿La prima de su madre? ¿Qué papel jugó ella? ¿Murió en Houston, como sugería la carta? ¿O vivió, alimentando el rencor de Joaquín? Su padre, Arturo, había elegido el silencio. ¿Por qué? El ara pensó en las lecciones de Napoleon Hill que su padre le hacía leer. Cada adversidad lleva consigo la semilla de un beneficio equivalente o mayor. ¿Cuál fue el beneficio que Arturo encontró en la traición de su mejor amigo? Tal vez, pensó el ara, el beneficio fue la perseverancia. Al perder su primer negocio, su padre volcó toda su energía, su coraje y su furia en la tierra. Se había negado a ser destruido por la traición. Había construido un imperio de agave sobre las cenizas de una gasolinera en medio de la nada. No se había vengado. Había superado. Había transformado el veneno en medicina. Joaquín, en cambio, se había quedado estancado. Se había quedado en la Ruta 23, metafórica y literalmente, esperando en la oscuridad durante 40 años, mientras Arturo construía a plena luz del sol. El ara entendió. El odio es un lastre. Su padre lo había soltado. Joaquín se había atado a él. Al llegar a la desviación de la carretera estatal, el ara se detuvo. La patrulla se detuvo detrás de ella. El sargento Gómez bajó. Desde aquí está segura, señora. Es territorio conocido. Gracias, sargento, por todo. Cuide a su padre. Es un buen hombre. Es el mejor, dijo el ara, y por primera vez, lo dijo entendiendo el verdadero costo de esa bondad. Vio la patrulla alejarse y enfiló hacia la hacienda. El camino de terracería levantaba una polvareda dorada bajo el sol de la mañana. Eran casi las 8. Había estado fuera menos de 4 horas, pero sentía que había vivido una vida entera. Cuando estacionó la furia frente a la casa principal, el doctor Mendoza salió a recibirla. Su rostro estaba sombrío. El corazón de el ara se detuvo. No, susurró. Tranquila, el ara, dijo él poniendo una mano en su hombro. Sigue con nosotros. Pero está muy débil. Preguntó por ti. El ara corrió adentro, sin importarle los vidrios en su ropa ni el polvo en su cara. Entró en la habitación de su padre. La luz de la mañana la inundaba, borrando las sombras de la enfermedad. Don Arturo tenía los ojos cerrados. Su respiración era casi imperceptible. Papá, dijo ella, arrodillándose junto a la cama. Regresé. Él no abrió los ojos, pero una levísima sonrisa se dibujó en sus labios secos. ¿La caja? La tengo. Está a salvo. ¿Lo viste? Susurró él. El ara dudó. No quería perturbarlo con la violencia, con los matones. Vi el lugar, papá. Encontré los papeles, la foto. Entendí. Entendí lo de Joaquín. Los ojos de Arturo se abrieron, nublados, pero enfocados en ella. Había dolor en ellos. Él no. Shh, papá. Lo sé. Leí las cartas, leí el libro. Él te robó. Una lágrima solitaria rodó por la mejilla curtida de Arturo. Era mi amigo y ella, Isabel, estaba muriendo. Él estaba loco de dolor. No supo lo que hacía. Te dejó con la deuda, papá. Pudiste perder la hacienda. El dinero va y viene, mija. Susurró él, su voz un eco de sus viejas lecciones.
Pero el honor, la compasión, eso es lo que queda. Yo no podía destruir a un hombre que ya estaba destruido. Y el nombre de ella, de tu tía, no merecía ser manchado. Elara lloró en silencio. Su padre no había protegido su propio honor. Había protegido el de su amigo traidor y el de la mujer que amaba. Pero él te odia, papá. Cree que tú le robaste. Sus hombres me atacaron esta noche. Me estaban esperando. La sorpresa en el rostro de Arturo fue genuina. Joaquín, ¿aquí? ¿Después de tanto tiempo? Ha estado esperando, papá. En la oscuridad. Por eso la ruta 23. Tenías miedo de que me lo encontrara, de que su odio me alcanzara. No, no miedo, dijo Arturo. Vergüenza. Vergüenza de que vieras en lo que se convirtió. Un hombre, un buen hombre, devorado por una mentira que él mismo inventó para poder vivir con su culpa. Papá, él necesita saber la verdad. Necesita ver estos papeles. No, dijo Arturo con un último destello de autoridad. La verdad no lo liberará a Elara. Solo lo destruirá. Su odio es lo único que tiene. Déjalo. Prométeme que no buscarás venganza. Prométeme que construirás, como yo. Te lo prometo, papá. Construiré. Esa es mi hija, dijo él. Su mano que Elara sostenía se relajó. La tensión que había mantenido su cuerpo durante 85 años pareció disolverse. Ya, ¿lo entendiste? La 23, la oscuridad, no está afuera, Elara. Está adentro. Y solo la luz, la verdad, la apaga. Sus ojos se cerraron. Su respiración se volvió un suspiro. Y luego, nada. Elara se quedó quieta, sosteniendo la mano de su padre mientras se enfriaba. El sol de la mañana llenaba la habitación. Pero una era había terminado. Don Arturo Covarrubias, el roble de la perseverancia, había caído, pero no antes de asegurarse de que su hija entendiera la lección más importante. El verdadero valor no estaba en enfrentar a los monstruos de la noche, sino en negarse a convertirse en uno. Elara lloró, no de tristeza, sino de una profunda y abrumadora comprensión. La madrugada había terminado, y ella, por fin, veía con claridad. El funeral de don Arturo Covarrubias fue un evento que paralizó la región. No fue ostentoso, esa no era la manera de los Covarrubias, pero fue profundo. Cientos de trabajadores, familias enteras, vinieron a pie desde los campos de agave para despedir al patrón de patrones. Ricardo, el hermano de Elara, llegó en un vuelo privado desde la Ciudad de México, su traje negro de diseñador. Elara pensó que era un Gucci, pero no estaba segura. Impecable, sus lentes de sol caros escondiendo una incomodidad que no era solo dolor. Él lloró, sí, pero sus lágrimas eran las de un hijo que había perdido a un padre distante. Las de Elara eran las de una heredera que había perdido a su mentor, a su ancla. Durante los 9 días de luto, Elara manejó la hacienda con una calma que sorprendió a todos, incluido a Ricardo. Recibió a la gente, organizó los rezos, y en las noches, se sentaba en el despacho de su padre, con la caja de metal sobre el escritorio. Había leído las cartas y el libro de contabilidad una y otra vez. La historia era clara. Arturo había prestado dinero a Joaquín para el tratamiento de Isabel en una clínica en Houston. Un tratamiento experimental y carísimo. Joaquín, desesperado, había empezado a tomar prestado del negocio, convencido de que un golpe de suerte se lo devolvería. El golpe nunca llegó. Isabel murió, y Joaquín, quebrado y avergonzado, huyó, dejando a Arturo con las deudas del negocio y los préstamos. Arturo pagó todo, vendió una parte de la tierra de su madre, trabajó día y noche, y guardó silencio. Ricardo vio la caja. ¿Qué es eso, hermana? ¿La herencia secreta? ¿Bonos al portador? Es la verdad, Ricardo. La verdad sobre Joaquín Cimental. Elara le contó la historia. Ricardo escuchó, su rostro de financiero analizando los datos. Vaya, así que papá fue un tonto. Perdonó una deuda que casi nos cuesta la hacienda. ¿Y ahora? ¿Qué piensas hacer? ¿Publicar esto? ¿Limpiar su nombre? No, dijo Elara firmemente. Le prometí que no buscaría venganza. Le prometí que construiría. Construir, resopló Ricardo. Elara, Joaquín, te atacó. Mandó matones. Eso es un delito. Y además, ¿qué pasa con el dinero?
Si Cimental sigue vivo, tiene una deuda. Una deuda con intereses de 40 años. Estamos hablando de millones. No se trata del dinero, Ricardo. Se trata del honor. Papá eligió perdonar. Fin de la historia. Pues qué tonto, dijo Ricardo levantándose. Yo, en cambio, voy a hablar con nuestros abogados. Si ese hombre tiene un centavo, es nuestro. El Lara lo vio irse y sintió lástima por él. Ricardo veía el mundo en hojas de balance. Su padre lo veía en lecciones de vida. La verdadera prueba vendría ahora. Ella era la dueña de la verdad. ¿Qué haría con ella? Unas semanas después del funeral, cuando la vida en la hacienda comenzaba a retomar su ritmo, un auto viejo, un Impala de los 70, se detuvo en la puerta principal de la Perseverancia. Un hombre mayor, encorvado, bajó del auto. Estaba delgado, casi esquelético, pero sus ojos ardían con una intensidad que el Lara reconoció de la fotografía. Era Joaquín Cimental. Venía solo. El Lara lo recibió en el patio, bajo el mismo mezquite donde su padre le había dado la advertencia. «Doña Elara», dijo él, su voz un susurro rasposo. Se quitó el sombrero gastado. «Don Joaquín», respondió ella, serena. La esperaba. ¿Lo hacía? Sus perros de la Guardia Nacional me han estado buscando, pero no me encontraron. He vivido en las sombras por 40 años. Sé esconderme. No fueron mis perros. Fue el ruido que hicieron sus hombres. ¿A qué ha venido Joaquín? ¿A terminar el trabajo? Joaquín la miró, y por primera vez, el Lara vio más allá del odio. Vio un cansancio infinito. Vine por la caja. Es lo único que me queda de ella. Las cartas. Usted no vino por las cartas. Usted vino por lo que cree que mi padre le robó. Y por esto. El Lara puso el pequeño libro de contabilidad sobre la mesa de cantera. Esto no es lo que cree. Su historia está mal. No intente engañarme, mujer. Conozco a Arturo. Era un ladrón astuto. Se quedó con mi parte, con mi negocio, con mi vida. Él no se quedó con nada, dijo el Lara, su voz levantándose. Él pagó sus deudas, las que usted dejó cuando huyó como un cobarde. Le arrojó el libro. Léalo. Es su propia letra, los préstamos, el dinero que sacó para Isabel. Mi padre lo cubrió todo. Todo. Perdió el descanso del coyote para pagar lo que usted robó. Joaquín abrió el libro. Sus manos temblaban violentamente. Pasó las páginas, sus ojos moviéndose con rapidez. Vio su propia firma. Vio los números. Vio la entrada final de Arturo. Pérdida total. Deuda pagada. Cayó de rodillas. No fue un gesto dramático. Sus piernas simplemente dejaron de sostenerlo. El sonido que salió de él fue terrible. Un lamento seco. Un aullido de un alma que se había alimentado de veneno durante 4 décadas, solo para descubrir que el veneno lo había fabricado él mismo. No, no. Él me dijo, ella me dijo, que Arturo no quiso ayudar. Que dijo que era una mala inversión. Isabel le mintió, dijo el Lara suavemente, arrodillándose frente a él. Quizás, o quizás usted solo escuchó lo que quería escuchar. Mi padre le dio dinero, Joaquín, y usted tomó más. Y cuando ella murió, usted no pudo enfrentar la vergüenza. Era más fácil culpar a Arturo. Joaquín lloró, el cuerpo sacudido por sollozos que parecían romperle los huesos. 40 años. He vivido odiándolo, planeando. Mis hombres. Le dije que la asustaran, que recuperaran la prueba de su robo. No hay prueba. Solo hay esto. La verdad de un hombre quebrado y la compasión de un hombre de honor. Joaquín Cimental se quedó allí, en el patio de la hacienda que pudo haber sido suya. Un hombre anciano y roto. El Lara entró y le trajo un vaso de agua. Él bebió. ¿Qué? ¿Qué harás ahora? ¿Llamarás a la policía? ¿A tu hermano? El Lara pensó en Ricardo y sus abogados, en las cuentas bancarias bloqueadas y las demandas. No. Mi padre me hizo prometer que construiría, no que destruiría. La deuda está pagada, don Joaquín. La pagó mi padre hace 40 años con su silencio. Y la pagó usted con su vida. Se levantó y le tendió la mano. Váyase. Váyase de la Ruta 23. Deje de vivir en la oscuridad. El sol ya salió. Joaquín Cimental la miró. Vio a Arturo en sus ojos. La misma fuerza. La misma compasión. Tomó el libro de contabilidad. No puedo vivir con esto. Tendrá que aprender.
Es el precio Dijo de la el ara. verdad. Él se levantó, un hombre viejo. Caminó hacia su auto. Antes de subir se volvió. Él fue un buen hombre, el ara. Lo sé, dijo ella. Fue mi padre. Joaquín se fue. El ara lo vio alejarse por el camino de terracería, levantando polvo. Nunca más volvió a saber de él, ni de sus hombres. La Ruta 23, por fin, estaba en paz. Un mes después, el ara estaba en el despacho, revisando los planes para una nueva planta de destilado. Ricardo entró, su rostro rojo de furia. Lo encontré. A Cimental. Tiene una pequeña propiedad en Arizona, pero el maldito la vendió. Se esfumó. Nuestros abogados no pueden. Detente, Ricardo, dijo el ara, sin levantar la vista de los planos. Se acabó. No hay nada que perseguir. ¿Pero el dinero? ¿La justicia? La justicia se sirvió. Y el dinero, papá nos dejó más que suficiente. Nos dejó la perseverancia. Y nos dejó un nombre limpio. Es hora de que honremos eso. Ricardo la miró, frustrado, pero derrotado. Sabía que ella tenía el control. Ella era la nueva matriarca. Como quieras, el ara, pero sigue siendo una tonta sentimental, como él. Gracias, Ricardo. Es el mejor cumplido que me has dado. Él salió dando un portazo. El ara sonrió. Miró por la ventana hacia los campos de agave azul. Su padre le había enseñado a enfrentar la oscuridad, tanto la de una carretera desierta como la de un corazón lleno de odio. Y en ambos casos, la lección era la misma. No dejes que te definan. Enciende tus propias luces y sigue adelante. Gracias por llegar hasta el final de esta reflexión. Si esta historia te tocó de alguna manera, si te recordó a alguien, o si simplemente te hizo compañía, házmelo saber en los comentarios. Me llamo Canal Camionello, y me dedico a contar estas historias para ustedes. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que no estás solo. La vida nos pone pruebas, a veces tan oscuras como la Ruta 23 de El Ara, pero siempre, siempre, hay una forma de encontrar la luz. Ahora, te invito a un momento de calma. Me encantaría saber qué te pareció la historia. ¿Qué lección te llevas? ¿Qué otras historias te gustaría que contara? Déjame tus ideas, tus consejos sobre asuntos que te importan. Y cuéntame, ¿desde qué ciudad o país me estás escuchando? Me da mucha fuerza saber hasta dónde viajamos juntos. Como una forma de agradecerte por estar aquí, por apoyar este canal, he dejado un par de recetas que me gustan mucho en el primer comentario fijado. Son unas recetas de un té de hierbas muy relajante y unos dulces pequeños sin azúcar, buenos para cuidar la salud. Es un pequeño detalle, pero va con mucho cariño. No olvides seguir el canal para no perderte la próxima historia. Y si puedes, comparte esto con alguien que necesite un mensaje de fortaleza. Gracias por tu tiempo. Que Dios te proteja, te cuide y te dé paz.